Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo video de trigonometría décimo, guía número 3, problemas de resolución de triángulos rectángulos. En este vamos a indicar cómo se realiza el ejemplo número 2 que aparece en la guía. Entonces, nuestro ejemplo. Para subir al Miquelet, la torre de la Catedral de Valencia en España, se utiliza una escalera exterior de 55 metros, que forma con la horizontal un ángulo de 67 grados. Con estos datos calcula la altura del Miquelet. El problema ya nos da el esquema. Es más, si se dieron cuenta que en la diapositiva anterior hay una torre, ese es el Miquelet real. Entonces, vamos a hallar con estos datos la altura de la torre o la altura del Miquelet. Como en el anterior video, en el ejemplo 1, entonces son 4 pasos. El primer paso es crear una representación gráfica de la situación. Lo bueno es que ya está. Ya el problema la suministra. A veces suele ocurrir. Pero en este caso vamos a identificar ángulos y lados que estén. Ya nos dan dos datos, que son la longitud de la escalera, que en este caso correspondería a la hipotenusa. Y el ángulo de 67 grados. Sería nuestro ángulo de referencia. Entonces empecemos a identificarlos uno por uno. Nuestro ángulo de referencia llamémoslo A, que está ahí. La C, que siempre es el ángulo de 90 grados. El ángulo B tendría que ser el otro ángulo opuesto. Y empezamos a nombrar los lados. Recuerden que los lados se nombran en oposición a los ángulos y en letra minúscula. El lado A, que corresponde a la altura del Miquelet, no lo conocemos. Ese es el que vamos a hallar. El lado C corresponde a la escalera. Y el lado B, que es este cateto, pero para efectos del problema no lo necesitamos. Ahora paso 2. Vamos a transformar el gráfico en un problema de resolución de triángulos rectángulos. Lo simplificamos así. Aunque se pueden hacer toda esta cuestión de colocar números y todo eso en el mismo gráfico inicial. Lo simplifiqué de esta forma para mostrarlo como triángulo. Entonces ya habíamos identificado cuáles eran los lados, cuáles eran los ángulos respectivos. Entonces, C equivale a la longitud de la escalera, 55 metros. A es el que yo no conozco y B no nos interesa. Entonces, como en la guía número 2 se identifican ángulos, se identifican lados y vamos a ver qué es lo que nos hace falta y qué es lo que necesitamos calcular. El ángulo B no es necesario para nuestro problema. No se conoce, pero no es necesario para nuestro problema. El ángulo A, el lado A se necesita. Este lado B, aunque no se conoce, pero en este caso el problema no lo pide. Únicamente nos piden la altura. Entonces, ahora como ya ven, ya identifiqué cuáles fueron CO, CA y H. H, la hipotenusa, es muy fácil de hallar, es el lado más largo, el que opuesto a 90 grados. El cateto opuesto, ¿por qué es este? Porque es opuesto, valga la redundancia, o sea, que enfrente, en oposición al ángulo de referencia, que es 67 grados. Y el cateto adyacente viene a ser el otro. Y se dieron cuenta que viene junto al ángulo de referencia. Entonces ya tenemos identificados, este es CO, este es K y este es H. Paso 3. Identifica la relación trigonométrica que se va a usar mirando si hay con las tablas 5 y 6. Las 5 recordemos que es cuando haya ángulo de referencia y la 6 cuando no lo haya, pero haya dos lados. En este caso tenemos el ángulo de referencia, que son 67 grados, por lo tanto se va a usar la tabla número 5. Entonces, vamos a mirar cuál nos sirve. De lo que tenemos la longitud de la escalera, que es la hipotenusa. Entonces, pero tenemos la hipotenusa, pero necesitamos hallar, vamos primero a lo que necesitamos hallar, es la altura.
que la altura del Miquelet resulta ser CO, de acuerdo a lo que hicimos anteriormente. Entonces, necesito hallar CO y tengo hipotenusa, ¿cierto? Entonces, esto es CO y CO es seno. Ahora el paso 4. El paso 4 son las operaciones que tengan que hacerse. Ya dijimos que se utiliza seno, que es CO, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, sabemos que el ángulo A es el ángulo de referencia, ya lo conocemos, que es 67 grados. El cateto opuesto, que es la altura del Miquelet, no lo conozco y es la letra A que hicimos en nuestro esquema. Y la H sí la conozco, que es la hipotenusa, que es la longitud de la escalera, 55 metros. Con la calculadora determinamos el seno de 67, 3 cifras decimales, 0,921. Lo demás se deja quieto porque no se puede operar. Como se dieron cuenta, la incógnita, que es A, está arriba de una división. Abajo está un número que es 55 metros. Entonces lo que está abajo dividiendo se pasa al otro lado a multiplicar, lo que señala esta flechita. Entonces sería 0,921 por 55, porque lo que está dividiendo pasa a multiplicar, es igual a la dimensión que es la letra A, que en este caso es la altura de la torre. Haciendo la multiplicación respectiva nos da 50,66 metros de altura. Entonces, la respuesta es, la altura del Miquelet es de 50,66 metros, que aquí ya se muestra representada en el esquema. Es una operación bastante sencilla porque ya tenemos elementos fundamentales. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero les haya servido. Entonces, sigamos los demás videos. Cualquier cosa, tenemos los medios de consulta. Muy amables.